¿Estás listo para entrar en la mente de Osito Misterioso? Jeffrey Leonard Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, en una familia que ya mostraba signos de disfunción. Su padre, Leonard Dahmer, era un estudiante de química que se dedicaba a su trabajo y estudios, mientras que su madre, Joyce, lidiaba con problemas emocionales, lo cual afectó profundamente la dinámica familiar. Desde una edad temprana, Jeffrey fue testigo de la tensión entre sus padres, lo que generó un ambiente de inestabilidad emocional. La relación con sus padres era compleja. A menudo, Leonard estaba ausente, lo que llevó a Jeffrey a sentirse desatendido. En contraste, Joyce era una madre que, aunque amaba a su hijo, estaba atrapada en su propio mundo de angustia y depresión. Esto creó un vacío emocional en la vida de Jeffrey, quien buscaba atención y aprobación, pero rara vez la encontraba. A medida que crecía, su comportamiento comenzó a cambiar. A los 4 años sufrió una cirugía por una hernia, lo que lo llevó a ser aún más dependiente de su madre. Sin embargo, la falta de atención que experimentó durante su infancia lo llevó a desarrollar un sentido de inseguridad y desconfianza hacia los demás. Durante su infancia, Dahmer mostró un interés inusual en la biología y la naturaleza, pero su curiosidad pronto se tornó oscura. A los 6 años comenzó a recolectar insectos y pequeños animales, desenterrándolos y disecándolos. Este comportamiento, que podría haber sido una simple curiosidad infantil, se convirtió en un signo de su creciente fascinación por la muerte y el control. Jeffrey asistió a varias escuelas a lo largo de su infancia y adolescencia. De la primaria se destacó por ser un niño inteligente, pero su timidez y comportamiento excéntrico lo llevaron a ser objeto de burlas por parte de sus compañeros. Su interés por la biología y las ciencias eran notables, pero su incapacidad para socializar lo aisló aún más. A medida que crecía, su comportamiento se volvía cada vez más extraño. A menudo se retiraba a su habitación y pasaba horas solo. En la escuela, sus compañeros lo consideraban un raro, lo que intensificó su aislamiento. Las burlas y el acoso que sufría en la escuela contribuyeron a su baja autoestima y a su incapacidad para formar relaciones saludables. El divorcio de sus padres, cuando tenía 15 años, fue uno de los eventos más devastadores en su vida. Este cambio radical lo dejó sintiéndose completamente abandonado y desprotegido. La separación afectó profundamente su ya frágil estado emocional. Tras el divorcio, Jeffrey se mudó con su padre, quien, aunque intentaba ser un buen padre, no sabía cómo abordar las complejas emociones de su hijo. La falta de una figura materna estable y el distanciamiento emocional de su padre llevaron a Jeffrey a un estado de desesperación. Se volvió más recluso y comenzó a buscar formas de lidiar con su dolor, lo que eventualmente lo llevó a experimentar su primera bebida alcohólica. La falta de apoyo emocional y la incapacidad de sus padres para abordar sus problemas contribuyeron a su creciente desesperación. A menudo se sentía incomprendido y solo, lo que aumentaba su deseo de escapar de la realidad. En este contexto, comenzó a desarrollar una identidad fragmentada, luchando con su sexualidad y su sentimiento de pertenencia. En la escuela secundaria, su situación no mejoró. Aunque tenía un rendimiento académico aceptable, su vida social era prácticamente inexistente. A menudo se sentía fuera de lugar y en ocasiones se refugiaba en el alcohol, lo que se convirtió en un mecanismo de afrontamiento para lidiar con su angustia emocional. Durante este tiempo, comenzó a experimentar impulsos homosexuales, pero se sentía atrapado entre su deseo y la cultura conservadora de la época, lo que lo intensificaba con su confusión y desesperación. Las relaciones intrapersonales de Dahmer eran limitadas. Aunque había momentos en los que mostraba un lado carismático, estos eran efímeros. La mayoría de sus compañeros lo veía como un chico raro, lo que lo llevó a buscar la compañía de animales. Su fascinación por la biología se transformó en un interés oscuro. Comenzó a desenterrar y disecar animales muertos, un comportamiento que alarmó a la familia y a quienes lo rodeaban. Para mí, creo que es importante seguir hablando de este caso. No importa si ya es un caso muy controversial, muy conocido, o pues hay mucha información de ellos. Siento que siempre es importante volver a hablar de este tipo de casos, sobre todo para crear conciencia de cómo se originaron y de todas las situaciones que se pasaron antes de que comenzaran los asesinatos, para entender cómo poder evitarlos, o sea, tanto en lo personal, con familiares o en la sociedad en general. Y si bien con esto no me refiero a que vamos a justificar todas las atrocidades que hizo, sí vamos a tratar de entender y comprender cuál fue el motivo
al que lo orilló a cometer los asesinatos. Porque todo parte de algún problema, alguna situación que lo llevó a que su psique se rompiera y de ahí comenzaran esas atrocidades. Repito, no se trata de justificar lo que hizo porque lo que hizo es injustificable, pero sí se trata de comprender cuál podría ser un patrón del por qué está actuando así, de cuáles son algunas de las situaciones que podemos evitar o que si ya las hemos vivido o conocemos a personas que la hayan vivido, saber cómo actuar ante ellas. Y es que si bien aquí ya partimos desde una situación familiar pues algo tormentosa, yo sé que hay muchas familias que a lo mejor atraviesan situaciones más difíciles que las de Dahmer y no es pues no justo, o sea, y no es no validar lo que vivió Dahmer o su familia, sino que hay situaciones que son mucho más complejas, difíciles, tormentosas para otras personas, que vienen siendo pues problemas de adicciones, abusos, pobreza, o sea, muchísimas cosas más que a lo mejor en la familia de Dahmer no se presentaron como tal, pero pues sí había cierta violencia emocional que se llegó a presentar en la familia y que pues Dahmer la presenció, que a él, a su persona, le afectó mucho. A otras personas puede que no les afecte tanto, pero hay personas que sí, y en este caso Dahmer fue uno de ellos. Y pues para empezar, tenemos de que se presentaba de que Dahmer era tímido, era una persona que no sociabilizaba, entonces eso ayudó un poco más a su aislamiento, a que no conviviera con muchas personas y que con las pocas que conviviera lo bulearan, lo hicieran sentir mal, que también eso, quieran o no, afecta muchísimo la estabilidad emocional de una persona. Hay muchas que sí lo llegan a superar y otras que viven con ese trauma toda su vida. En este caso, creo que Jeffrey lo llevó durante toda su vida. No pudo superar ese concepto que tenían de él sobre el raro. Y ahora llegamos a un punto mucho más clave, que son los papás. Que si bien pues ellos son los que nos educan, nos enseñan, obviamente no tienen responsabilidad cuando nosotros somos adultos de nuestras acciones, que ya somos conscientes de ellas, pues sí favorecen, ayudan o pues en algunos casos no ayudan los ejemplos, las enseñanzas que nos dan, porque las aplicamos a nuestro día a día, o sea, son nuestros pilares principales de conocimiento, de adaptación al mundo. Entonces, en este caso tenemos de que los padres de Dahmer no estaban presentes emocionalmente. Y pues, es bien sabido que muchos de los problemas se presentan en asesinos seriales con problemas con la mamá. O sea, siempre están buscando el cariño, la aceptación de la mamá. Y es muy entendible porque cualquiera de nosotros lo buscamos. ¿Por qué? Porque es nuestra mamá. O sea, no necesitas una explicación más lógica, es tu mamá, que nace el amor hacia ella. Y en este caso es igual. Dahmer quería el amor, el cariño, la aceptación de su mamá, pero su mamá no se lo podría brindar como tal, porque su mamá estaba de cierta manera ocupada en tratar de arreglar sus emociones, sus pensamientos, pero también descuidaba a su hijo. Que si bien hay que también entender que también muchas mamás se sienten mal, se sienten tristes y no por ello dejan a su hijo de lado. Pero estamos hablando de personas completamente distintas. Lo que hace una persona no la va a hacer la otra. Todos actuamos, pensamos muy distinto a los demás. Entonces, quiero que vean de que hay muchos puntos que favorecieron a que Dahmer actuara de esa forma. Ahora, vamos también a que en la sociedad en la que estaba en la época no era bien visto ser una persona homosexual. En este caso, él no se podía expresar o no sentía la confianza para expresarse libremente, a pesar de su timidez y pues de su poca atención y acercamiento hacia su familia, pues no le permitió ser más abierto ante sus emociones, que también el aislamiento emocional a lo largo crea grandes conflictos. Entonces, con esta pequeñita explicación, quiero pues que entendamos nuevamente que no vamos a justificar lo que hizo, porque lo que hizo es injustificable, pero sí vamos a tratar de comprender desde dónde partió, por qué partió, pues cuáles fueron las circunstancias en las que detonó todo eso.
Si bien se dice que hay unas teorías que si bien se dice que nacemos malos, hay otras teorías que dicen que la sociedad nos hace malos y nos corrompe. En este caso, creo que pueden ser ambas situaciones. ¿Por qué? Porque si se fijan, para mí, en lo personal, nacemos malos. Todo esto que les voy a decir es mi opinión, mi hipótesis. Si alguien tiene alguna idea distinta o concepto distinto, está bien, es aceptable. Y pues coméntenme cuál es su teoría, su hipótesis de esto que yo les voy a mencionar. Y es que, en lo personal, yo digo que nacemos malos y la sociedad nos ayuda a dos cosas: a corrompernos más o bien a mejorar como personas y a moldarnos a la sociedad, a cumplir con normas, reglas y muchísimas cosas más. ¿A qué me refiero con esto de que nacemos malos? Un niño, por ejemplo, empecemos desde cuando nacemos. Un niño, que yo sé que es un niño que no tiene la capacidad o las emociones como tal, el ser empáticos hacia otra persona, pues le da risa, por ejemplo, cuando alguien se pega. Eso de cierta manera, crean o no, es un nivel poco, pero de maldad, de que nacemos malos. Ahora, vayámonos a algo mucho más grande. Si no quieren aceptar mi teoría de un niño, porque pues sí no tiene tanto raciocinio, ni es tan empático de cierta manera. Vayámonos en Roma, por ejemplo. Las peleas en el Coliseo eran actos brutales de crueldad, eran de jugar hasta morir, ¿sí? De perder la vida en la batalla. Y muchas personas iban a verlo, a disfrutar. El rey, todos ellos se mofaban de la desgracia y la tristeza que estaba ocurriendo. Desde ahí, desde mi punto, nacemos malos. Y la sociedad nos ayuda a incitar más. Ahora, vayámonos un poco más a la actualidad. Y todo esto que voy a decir no lo digo con intención de afectar a alguien que realmente le guste lo que voy a mencionar, pero pues es mi punto de vista. Y es la tauromaquia, que si bien es un acto de crueldad hacia los animales, hacia ese animal, porque ese animal no te está atacando, no te está haciendo nada, o sea, te ataca porque tú lo provocaste primero, no porque su intención principal era de atacarte al verte. Lo matan. Eso, quieran o no, es un acto de crueldad que nosotros como sociedad seguimos incentivando. Así es que mi teoría, mi hipótesis es que nacemos malos y la sociedad nos ayuda a dos cosas: a corrompernos o a mejorar. Y en este caso, en el de Dahmer, siento que igual como todos en mi teoría, nace malo, pero la sociedad no lo ayudó a ser una persona buena y a entrar entre las reglas y normas de la sociedad. Pero bueno, ya hablé mucho de mis teorías, de mis hipótesis, y ahora les voy a hablar de pues las principales características de la personalidad que se manifestaron en Dahmer. Y empecemos con una de ellas, que es el aislamiento social. Dahmer era un niño solitario que a menudo prefería estar solo en lugar de interactuar con otros niños. Esta tendencia a aislarse contribuyó a su incapacidad para formar relaciones saludables, pues más adelante en su vida. El segundo son los intereses oscuros. Desde una edad temprana mostró interés por la biología, pero su curiosidad se tornó oscura al recolectar y disecar insectos y pequeños animales. Este comportamiento era un indicativo de su fascinación por la muerte y el control. El tercero es la dificultad emocional. La relación complicada con sus padres y el ambiente familiar disfuncional afectaron a su desarrollo emocional. Su madre era distante y su padre, aunque preocupado, estaba ausente, lo que contribuyó a su inseguridad y problemas de autoestima. El cuarto es el aislamiento social. Dahmer también exhibió comportamientos que podrían considerarse antisociales, como su falta de empatía hacia los animales que sacrificaba, lo que es un precursor de comportamientos más severos en la adultez. El quinto es el de baja autoestima. Las burlas y el acoso escolar lo llevaron a desarrollar una baja autoestima, lo que lo hizo aún más vulnerable y aislado. Este sentimiento de no pertenecer influyó en su comportamiento en un futuro. El sexto es la dependencia emocional.
Su dependencia de su madre tras la cirugía de hernia y su posterior abandono emocional lo dejaron con una sensación de vacío y abandono, lo que afectó su capacidad para establecer conexiones afectivas. Quiero que lo tengan muy presente porque vamos a ver cómo se sigue presentando esa necesidad de que no lo abandonen, pues a lo largo que les voy a ir platicando un poco más de la historia. Y el séptimo es la curiosidad patológica. Su curiosidad por la muerte y el control sobre los seres vivos fue un rasgo que se intensificó con el tiempo, señalando su interés que se volvió patológico con su vida adulta. Después de graduarse de la escuela secundaria, en 1979, Dahmer se unió al ejército, buscando una nueva dirección y un sentido de propósito. Asignado a la Segunda División de Infantería en Corea del Sur, ahí fue asignado a una unidad médica en Alemania, donde se desempeñó como técnico de medicina, trabajando en una sala de autopsias. Este entorno le permitió explorar su interés por la anatomía, pero también expuso su mente a experiencias perturbadoras. Durante su tiempo en el ejército, Dahmer mostró un comportamiento ejemplar al principio. Sin embargo, pronto comenzó a lidiar con problemas de alcoholismo. La bebida se convirtió en su forma de escapar de la realidad y de lidiar con sus impulsos oscuros. Su dependencia al alcohol se volvió tan problemática que fue arrestado por conducta desordenada en varias ocasiones. A pesar de sus problemas, Dahmer fue considerado un soldado competente, pero su consumo de alcohol afectó su rendimiento y relaciones con sus compañeros, llevándolo a ser un aislado. Un aspecto interesante en su tiempo en el ejército es que no cometió ningún crimen durante este periodo. Sus impulsos comenzaron a intensificarse. La vida militar le proporcionó la estructura, pero también le permitió explorar sus intereses oscuros en un entorno relativamente seguro. Sin embargo, su comportamiento errático y su creciente dependencia al alcohol llevaron a su baja honoraria en el marzo de 1981, justo antes de que comenzara su descenso hacia la criminalidad. Dahmer fue enviado a vivir con su abuela Catherine en West Islands, Wisconsin. Su familia tenía la esperanza de que se reformara. Sin embargo, eso estaba lejos de suceder. Ahí asesina a 3 hombres en casa de su abuela: Richard Guerrero, Anthony Sears y James Baxter. Después de regresar a Milwaukee, Dahmer se encontró en una situación precaria. La falta de dirección y el vacío emocional que había experimentado a lo largo de su vida comenzaron a manifestarse de maneras peligrosas. La relación de Dahmer con el alcohol también se intensificó durante este periodo. Se volvió cada vez más dependiente de la bebida, lo que lo llevó a cometer errores que eventualmente lo conducirían a la captura. Su vida se convirtió en un ciclo de crimen, consumo de alcohol y aislamiento, lo que lo llevaron a un estado de desesperación y autodestrucción. Ahora aquí pues les haré una cronología de los asesinatos que cometió Dahmer, incluyendo pues las fechas y nombres de las víctimas.